Disculpen la demora, pero es que hay una actividad por ahí que me afecta porque tiene un sonido muy fuerte, entonces tuve que cambiar de lugar. Voy a ver si me escuchan ahí, si ven la presentación, por favor. ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Sí se escucha y sí se ve, licenciado. Muy bien. Sí, yo ya reporté el tema del ingreso de los estudiantes. Gracias por la confirmación. Ya reporté el tema de los ingresos a la coordinación. Estoy en espera de, gracias Kimberly, estoy en espera de que me den alguna respuesta, a ver qué es lo que se puede hacer para que ingresen. Por eso he estado dejando ingresar a un, aparte del inconveniente que tenemos los lunes, porque hay una actividad por ahí que no nos deja, nos interrumpe mucho. Muy bien. Otra cosa me están contestando. Bien. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a ver si nos ubicamos ahí. Solo... Bueno, o sea, ya me cambié de lugar. Vamos a ver si ahí ya. Bien, ahí sí, vamos a tratar de ir trabajando algo. Bueno. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Les pido disculpas por el atraso de unos 15 minutos, pero tuve que cambiarme de posición porque hay alguna actividad afuera y molesta, interfiere mucho. Bien. Vamos a continuar, habíamos visto aquí, por aquí nos habíamos quedado y vamos a ver la definición de derecho notarial y ahora vamos a entrar a ver cuál es la definición de derecho notarial. Para ver la definición de derecho notarial habíamos visto que el derecho está integrado por dos elementos, el elemento jurídico y el elemento doctrinario. El elemento jurídico es el núcleo, lo que tenemos en el centro, mientras que las doctrinas, las características, los principios, las definiciones, lo vamos a encontrar fuera del elemento jurídico. Y vamos a encontrar de ello entonces el tema que habíamos explicado. El derecho es una unidad. Ahí tenemos una unidad, es un círculo. El derecho es un universo, es infinito. Y entonces, como consecuencia de ello, el derecho no puede dividirse, no puede clasificarse, ni puede atomizarse. Lo que pasa, sí puede clasificarse, pero por áreas. Algunos le llaman ramas. Y consecuencia de ello, ustedes se van a dar cuenta que hay órganos o tribunales de la rama penal, de la rama civil, hay de familia, hay laborales. Pero el derecho, como es una unidad, lo único que puede hacerse es clasificarse. Y ahí tenemos ya cómo lo vamos a clasificar. Esto es para tener un ejemplo, porque aquí faltan muchas áreas del derecho, pero es para que tengamos una idea cómo se ha ido clasificando el derecho. Y por consecuencia de eso vamos a encontrar un derecho constitucional. Así vamos a ver de que hay un tribunal constitucional que es la Corte de Constitucionalidad. No CC, ¿no? Porque es Corte de Constitucionalidad, a través de el órgano que conoce la interpretación, la aplicación, vela por la aplicación de la Constitución. Por eso existe el derecho constitucional, pero también existe el derecho civil, existe también el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho registral, el derecho procesal. Cuando hablamos del derecho procesal, hablamos del derecho procesal penal, procesal civil, procesal laboral y ahora también el procesal administrativo. Pero el derecho procesal también forma parte de la clasificación de las normas jurídicas y de los principios doctrinarios que integran el elemento del derecho. Encontramos el derecho penal, el derecho notarial, por supuesto, que es el que, pónganle mucha atención al derecho notarial, cómo está ahí, y tenemos el derecho inmobiliario y el derecho fiscal. Esto es para que tengamos una idea, porque aquí faltan muchas, falta el derecho internacional público, el derecho internacional privado, falta el derecho marítimo,
mínimo, y así podríamos citar otras clases, otras áreas del derecho que no están incluidas, pero esto es únicamente a guisa de ejemplo. Vemos ahí entonces que el derecho es uno, no puede dividirse, solo se puede clasificar por áreas. Vamos a ver, todavía están ingresando algunos estudiantes, vamos a ir a ver quiénes van a entrar. Bueno, aquí hay todavía un estudiante. Bien, entonces les decía que por eso tenemos esa clasificación del derecho, pero no lo podemos dividir. Sin embargo, pónganle mucha atención a... yo cuando explico esto, les digo, miren, este es como un pastel. Y cuando hacemos las tajadas del pastel, hacemos las tajaditas, así como está ahí con las líneas, pues ahora lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a hacer únicamente, esto no se puede hacer, pero lo vamos a hacer únicamente con fines académicos. Vamos a sustraer ese triángulo que tenemos ahí del notario para poder explicar el derecho notarial. Y entonces vamos a encontrar ahí que el derecho notarial lo vamos a extraer y vamos a ver cómo lo vamos a estudiar. Ahí está, ya extrajimos pero ven que viene acompañado por su envoltura, viene acompañado por la parte que se caracteriza, que es la doctrina, no viene solo. Y entonces vamos a encontrar acá que el derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas. Y vemos ahí en la parte del núcleo, del centro de ese rectángulo que tenemos ahí. No es rectángulo, es una especie de triángulo. Tiene otro nombre especial, pero no me acuerdo, porque no es un triángulo en sí. Entonces, esa figura que tenemos ahí, en su núcleo, que son las normas jurídicas, el conjunto de normas jurídicas, están en tres categorías. No sé si es la intención, la escucho. No sé si me escuchan bien ahí. Por favor, me confirman. Yo voy a tratar de acercarme más al micrófono por acá. Sí se escucha bien, licenciado. Se escucha bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí estamos entonces con la confirmación. Sí se escucha. Muy bien, gracias. Buenas Entonces, tardes, decía, licenciado. sí, Yolanda. Buenas tardes. Licenciado, disculpe, yo no sé si es mi dispositivo, pero yo sí no le escucho muy lejos, por eso. Ha de ser su internet. Sí, Porque estoy lejos porque no sé dónde está usted. sí, mi dispositivo sí ha de ser porque mi internet sí está bueno, ha de ser mi dispositivo. Se ve bien. Ok, Bien, gracias, entonces, Lick. muy bien, de acuerdo. Entonces les decía que esas normas jurídicas, aquel núcleo que vimos que está envuelto, pues ahora lo que hicimos fue con todo y su envoltura lo sustraímos para poder analizar y explicarlo. Hay que subir todo el volumen, dice la computadora. Bueno, no sé si el de ella o el mío, pero el mío creo que está alto. Entonces les decía, vemos ahí que las normas jurídicas, al de ella, dice Alan, gracias. Vemos ahí que ese conjunto de normas jurídicas se integran en tres categorías. Las normas jurídicas de derecho notarial puro, ya vamos a explicar en qué consisten. Las normas jurídicas de derecho notarial aplicado y las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Por supuesto que esto es lo que atañe en sí al derecho notarial, pero ahí están todas las demás normas jurídicas. Y la envoltura, las líneas resaltadas en azul o en celeste, es la doctrina, ¿no? Es la parte de la orilla del círculo, es la doctrina. Y la doctrina está integrada por principios propios, por teorías, por definiciones, por características. Y eso nos va a dar, como producto de todo eso, nos va a dar la organización legal del notariado, la teoría formal del instrumento público y la función notarial. Entonces ya con esos elementos ya podemos formar nuestra definición de derecho notarial. Y vamos a decir entonces, bueno, esta es una definición, porque como les decía el viernes, tantos tratadistas, cada quien tiene su definición, dependiendo el sistema de notariado, dependiendo de la corriente del autor, así va a tener la definición que va a formular. El tratadista cubano, Óscar Salas, tiene en su libro Derecho Notarial de Centroamérica y de Panamá,
una definición que ha sido adoptada por la Unión Internacional del Notariado. Existe una institución a nivel internacional que se llama Unión Internacional del Notariado, de la cual Guatemala forma parte y de la cual ya un guatemalteco fue presidente de la Unión Internacional del Notariado, es a nivel mundial. Y entonces vamos a encontrar ahí que la definición, nosotros vamos a formar nuestra definición, eso sin perjuicio que ustedes pues apliquen alguna otra definición, siempre y cuando me citen el autor de dónde, pero Óscar Salas tiene una definición bien pequeña y Óscar Salas consigna que el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la función notarial, la organización legal del notariado y la teoría formal del instrumento público. Esa es la definición. Se dan cuenta que no hay necesidad de memorizar. Si tenemos esta imagen clara, nos vamos a dar cuenta que no hay necesidad de memorizar. Y con base a los elementos que nosotros tenemos en la presentación, podemos también formular nuestra definición. Es el conjunto de normas jurídicas compuestas o integradas en 3 categorías: normas jurídicas de derecho notarial puro, normas jurídicas de derecho notarial aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, que regulan la función notarial, la organización legal del notariado y la teoría formal del instrumento público. Pues, ¿qué le agregamos a lo del tratadista Óscar Salas? Pues únicamente la clasificación de las normas jurídicas, que algún otro autor lo tiene. Entonces esto no es propio, sino que esto es producto del estudio que hemos hecho de distintos textos de derecho notarial. Especialmente hay uno de la Universidad del Litoral de Argentina que tiene todos estos elementos regulados en otra terminología, pero están regulados de esa manera. Entonces ahí tenemos ya la definición de derecho notarial. Encontramos la definición del derecho notarial. Conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la función notarial. Y por supuesto, si ustedes quieren complementar, pues las normas jurídicas tienen 3 categorías: normas jurídicas de derecho notarial puro, normas jurídicas de derecho notarial aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Ya vamos a explicar cada una de ellas, porque esa es la función de este programa. Si ustedes ven el contenido programático, que yo espero que hayan tenido o que hayan bajado de la página de la facultad su programa, porque esto nos va a servir para ir fiscalizando los temas que vamos exponiendo. Y vamos a ver entonces que el contenido programático son esos 3 elementos. Si ustedes ven el programa, es que por eso les digo que lo tengan ahí impreso, porque o digital si quieren, van a ver que hay el instrumento público, la eficacia del instrumento público, el documento, el protocolo, todo eso es parte de la teoría formal del instrumento público. Tenemos también la relación notarial, tenemos también la formación, bueno, la relación notarial es parte de la función notarial. Y tenemos también la formación académica dentro de los puntos del programa. Tenemos los derechos y las obligaciones, tenemos el régimen disciplinario, forman parte de la organización legal del notariado. Entonces, eso es lo que vamos a centrar. Vamos a ver en el derecho notarial 1 y derecho notarial 2, vamos a ver las normas jurídicas de derecho notarial puro y normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Y en el derecho notarial 3, ustedes van a dedicarse a estudiar las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria por el contenido programático de notariado 3. Esa clasificación de las normas jurídicas es importante para que tengamos idea qué es lo que vamos a estudiar. No vamos a estudiar hacer escrituras, no vamos a estudiar hacer auténticas, no, ahora vamos a estudiar los principios, las teorías, la organización, los derechos, las obligaciones del notario, las prohibiciones,
cuándo podemos actuar y cuándo no podemos actuar, de qué manera podemos actuar. Eso es lo que vamos a ver, esa es la finalidad. Porque en el notariado 2, ahí sí, ya empezamos a redactar una escritura, un acta notarial, las auténticas, ahí ya es más práctico, pero tenemos que tener la base de las normas jurídicas que integran el derecho notarial, que son de 3 categorías: derecho notarial puro, derecho notarial aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Y por supuesto, vamos a ver los principios, las teorías. Ahorita estamos viendo una definición, la definición de derecho notarial. Y vamos a ver también las características que tiene este derecho con las otras áreas que integran ese círculo que vimos al principio. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación que ustedes quieran plantear. A continuación vamos a ver cuál es el contenido del derecho notarial. Ya vimos, por supuesto, que tiene normas jurídicas clasificadas en distintas categorías, pero también tiene otro contenido, es decir, dirigido a quién va, ¿no? ¿Qué es cuál es el contenido del derecho notarial? Y vamos a encontrar que el contenido del derecho notarial son las partes contratantes. Las partes contratantes, como vemos ahí, son las personas, y cuando hablamos de personas, solo vamos a ver que alguien quiere ingresar todavía. Bien, entonces vemos ahí que las personas es un elemento del contenido del derecho notarial. Las personas, cuando hablamos de personas, nosotros cuando hablamos coloquialmente de personas nos referimos al ser humano, pero jurídicamente cuando hablamos de personas nos referimos no solo al ser humano, también nos referimos a las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Bueno, pues ¿dónde están reguladas las personas jurídicas? ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura? ¿Tiene su código civil? Me imagino que sí. Sí, licenciado, yo le ayudo. ¿Qué artículo hay que leer? El 15, por favor. Con gusto. Artículo 15 del Código Civil, capítulo 2 de las personas jurídicas. Sí, por favor. Son personas jurídicas. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Segundo, reformado por el artículo 2 del decreto ley 218, dice, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Tercero, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creado o autorizado por la autoridad correspondiente se considerarán también como asociaciones. Y cuarto, reformado por el artículo 2 del decreto ley 218, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso tercero podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Muy bien, gracias Martina, gracias por la lectura. Si vemos entonces, ahí están reguladas toda la variedad de personas jurídicas. Ahí está el Estado, el municipio, está la universidad, están los sindicatos, las asociaciones, las fundaciones, los consorcios, los patronatos. Ahí están reguladas las personas jurídicas.
pero las personas jurídicas actúan a través de su representante legal, como lo regula el artículo 16 del Código Civil. Bien, entonces las personas son un elemento del contenido del derecho notarial, porque si no hay personas que requieran, que soliciten la actuación del notario, pues lógicamente, como decíamos nosotros cuando empezábamos a ejercer la función notarial, a la oficina que llegamos solo pues a espantar las mosquitas, decíamos que no había clientes todavía, sino que en el transcurso del tiempo pues, se va haciendo el prestigio, pues, la cartera de clientes que pueda tener el notario, pero eso es a través del tiempo. Pero las personas son un elemento del contenido del derecho notarial. Personas individuales o físicas, personas jurídicas o sociales que están reguladas en el artículo 15 del Código Civil. Bien. Otro elemento del derecho notarial, vamos a encontrar el notario. El notario es otro elemento del contenido del derecho notarial, porque si vemos nosotros, la función notarial va dirigida a la actividad que el notario realiza en el ejercicio de su profesión. Eso es lo que el notario va a realizar en el ejercicio de su profesión. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir al notario? Yo les recomendé en la sesión anterior, la del día viernes, que un ejemplo, cómo estudiamos el artículo 1. El notario tiene fe pública. Le decía, bueno, pues aquí hay que auxiliarnos de algún diccionario, porque definición de notario no hay en la ley, sino que hay en la doctrina. Y los diccionarios recopilan elementos de la doctrina, ya sea un diccionario jurídico o un diccionario de la lengua española. En Guatemala es un poco difícil encontrar un diccionario notarial, pero sí existe un diccionario notarial. Pero tendríamos que buscar la definición de notario. No sé alguien de ustedes hizo eso de buscar las definiciones que integran el artículo 1. Les decía, ¿qué es fe pública? La definición de fe pública, ¿qué es autorizar? A ver qué hice. Aquí me levantaron la mano. Ah, bien, sí, en esta sección sí más. Ah, muy bien, muy bien. En la otra sección solo uno me dijo. A ver qué dice Rosita y vos. El notario es un funcionario público que proporciona a los ciudadanos seguridad pública. Muy bien, muy bien. Verán que hay un elemento muy importante ahí, muy importante. El notario es un funcionario público. No obstante, no recibimos sueldo del Estado. Entonces, ejercemos en forma liberal, es decir, instalamos nuestra oficina, ofrecemos nuestros servicios profesionales y actuamos cuando las personas nos lo requieren. Pero la ley nos da esa categoría de funcionario. Y por algo tiene alguna razón. ¿Por qué nos da esa categoría de funcionario? La vamos a explicar. La vamos a explicar porque ejercemos una función pública. Y así es la definición. Dice, el notario es el profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional? Porque para ser profesional se necesita un título, un grado académico, un título. Y el artículo 2 del Código de Notariado requiere, para ejercer el notariado se requiere, a ver quién hace favor de leer el artículo 2 del Código de Notariado, si tienen ahí su Código de Notariado, yo les pedí favor que tuvieran sus leyes ahí al alcance. Artículo 2, numeral 2. A ver, Brian, por favor. Dice el numeral 2, dice, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Muy bien, ahí estamos. Entonces, uno de los requisitos es haber obtenido el título facultativo, es decir, un título expedido por una universidad, pero mejor sea la de San Carlos, ¿verdad? Porque es la mejor. Entonces, haber obtenido el título facultativo de una facultad, de nuestra facultad de Derecho, ¿sí? O la incorporación con arreglo a la ley. En el examen técnico profesional, bueno, explíqueme, porque haber obtenido el título facultativo, todos lo estamos pasando ahorita. Ustedes ahí van en camino. ¿A qué? A obtener el título facultativo. Y para eso se están formando. Están obteniendo un cúmulo de conocimientos para poder llegar a obtener el título facultativo a través de su formación de los distintos cursos en la facultad. Pero ¿qué es eso de la incorporación con arreglo a la ley? Eso se pregunta, ¿y eso qué es?
¿Dónde está regulado eso? Y tiene que haber un fundamento jurídico. ¿Alguien sabe qué es la incorporación? A ver qué dice Alan. Bueno, Le sí, escucho. yo me gradué en el extranjero en uno de mis títulos y cuando regresé tuve que hacer toda ahora se le llama olvidé antes había que autenticarlos, pero eso ya tiene un nombre ahora, se me olvidó el nombre. Apostilla. Así la apostilla. Y debía refrendarlo tanto el embajador de Guatemala como el embajador del país donde uno estudió. Después se venía aquí a Relaciones Exteriores y se comprobaba, se daba la atestiguación de que sí era la firma del embajador de Guatemala en ese lugar. Y después se dirige uno a un formalismo que tiene la Universidad de San Carlos, que es la única que puede, ¿cómo se llama? Autorizar graduados de afuera. La universidad investiga qué categoría tiene la universidad donde uno se graduó y empiezan la investigación si hay relaciones entre universidades o si no. Y a partir de eso se envía a la facultad que más se aproxime a la carrera que uno sacó para que ésta se promulgue. Luego de eso se hace una especie de graduación muy similar a la que tiene en Guatemala un profesional. Y de ahí eso pasa al Consejo Superior Universitario, quienes levantan un acta de incorporación. Es un proceso largo. Luego le dan un título similar al que uno obtendría aquí, pero es un título de incorporación a la carrera que uno obtuvo. Si no existe, se le busca un título que la universidad tenga aprobado. Muy bien. Muchas gracias, Alan. De veras, ven cómo es importante la participación de ustedes. Pero lo más importante es compartirlo. Porque a veces hay quienes o laboran con algún notario o tienen algún pariente que es notario y tienen algunas experiencias como la que Alan nos está compartiendo, pero se la guardan. Yo pienso que aquí no podemos ser egoístas, aquí tenemos que compartir porque la formación profesional no es solo por parte de nosotros, los docentes. La formación profesional se integra con la participación de ustedes, con el aporte que ustedes puedan hacer. Sí, Alan. Voy a aportar algo más. En algún momento, a mí aquí en la universidad, una persona X trató de bloquear eso, negándome a mí el derecho de ser profesional graduado. Lo peleé y lo gané, pero posteriormente yo ya trabajando en la Facultad de Ingeniería, la misma universidad le volvió a hacer a eso a alguien. Entonces ahí sí yo ya como graduado, además graduado en Guatemala también, me peleé con el Consejo Superior Universitario y mandé una nota que según la ley solo la Universidad la San Carlos puede incorporar y el no hacerlo es un delito y el Consejo Universitario decía que no lo iban a incorporar porque la carrera no se da en Guatemala. Y entonces yo le decía, esto es una estupidez porque puede venir un doctor en energía nuclear y como no tenemos ese título aquí, no lo aceptamos. Entonces, a partir de eso ha cambiado un poco el Consejo Superior Universitario, pero a veces parece que ahí no hay muchas lumbreras, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, esa realmente es la experiencia práctica que yo le agradezco a Alan y creo que todos los estudiantes también le agradecen esa, porque muchas veces cuando preguntamos esto en el examen técnico profesional dicen, mire, hágame favor, lea el artículo 2, numeral 2 y me lo explica. Eso es lo que hacen es leerlo, ¿no? Pero necesito que me lo explique qué es la incorporación. Y la mayoría me dice, pertenece al colegio de abogados y notarios. Eso no es la incorporación. Pero vean, Alan nos hizo un ejemplo muy claro y yo le agradezco porque eso está regulado. A ver, Alan, ¿usted tiene su constitución política ahí al alcance? Si no la tiene, Yo tengo, Alan, pero no recuerdo el artículo ahorita, pero ahorita se lo busco. Es el 87, Alan. 37. 87. Aquí está, reconocimiento de grados, títulos, diplomas o incorporaciones.
Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que han sido autorizados legalmente para ejercerla. Muy bien. Entonces, tal vez lo que quiero dejar claro, miren el ejemplo que Alan nos ha aportado, es muy valioso, pero tal vez lo que sí quiero que quede claro es que es cuando un guatemalteco ha obtenido el título en el extranjero, porque tal vez eso no mucho se escuchó cuando empezó a hablar Alan, pero cuando el notario, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, existe la Universidad Notarial, es la Universidad Notarial Argentina, ¿no? Es la única universidad que existe a nivel mundial exclusivamente para ser notarios. Y cuando se obtiene el título en la universidad notarial, por supuesto que ese título en Guatemala, para hacerlo efectivo, para que tenga validez, tiene que cumplir con la incorporación, es decir, con todas las diligencias que Alan nos transmitió ahí como experiencia y que el Consejo Superior Universitario le otorgue al final de todo el procedimiento el reconocimiento a dicho título. Eso es la incorporación con arreglo a la ley. Entonces, no es lo mismo decir, memorizarse que como requisito es haber obtenido el título facultativo de la incorporación con arreglo a la ley, que explicarlo, ¿no? Porque explicar también cómo se obtiene el título facultativo, ustedes lo saben, ¿no? El pensum de estudios, las clínicas, el examen técnico profesional en sus dos etapas, tanto fase pública, fase privada, el examen público de tesis, eso es obtener el título facultativo. Y la incorporación es justamente las diligencias cuando el título se ha obtenido en el extranjero, ¿sí? Bueno, entonces el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública, ¿no? ¿Y dónde está regulada la función pública? ¿Qué es eso de función pública? Y entonces vamos a ver, más adelante, cuando ya veamos todos estos elementos, vamos a poder ver 149, me parece que es de la Constitución Política de la República, donde está regulado lo de la función pública. No, la función pública, aquí está, 154 de la Constitución. Ahí está regulada la función pública. ¿En qué consiste la función pública? ¿Qué elementos podemos abstraer ahí? Porque dice, el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública. Esa es parte de la definición. Y vemos que entonces el notario es un elemento del contenido del derecho notarial. Si no hay otra duda, algún otro comentario, vamos a pasar al tercer elemento. El primer elemento que vimos son las personas, ¿no? Las partes contratantes. Alguien en la otra sección me dice, pero ¿y si no hay dos partes, sino solo una? Bueno, pues es la persona que va a declarar su voluntad, o va a contraer una obligación o va a ejercer un derecho. Y el otro elemento es el instrumento público. El instrumento público es el documento que el notario autoriza. Eso vamos a encontrar acá, que el tercer elemento que vamos a ver va a ser el instrumento público. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho notarial? El notario, perdón, las partes, el notario y el instrumento público. Es el contenido. El notario, la función notarial.
la relación notarial que está en su punto de programa. El instrumento público, tenemos el documento, tenemos la eficacia jurídica del instrumento público, tenemos el protocolo, parte de la teoría formal del instrumento público. La organización legal del notariado se refiere a requisitos habilitantes, como los que estábamos platicando hace un momento. Haber obtenido título facultativo es uno de los requisitos que nos permiten ejercer la profesión de notarios. Las prohibiciones, en qué caso podemos actuar, en qué caso no podemos actuar, en qué caso tenemos prohibido, qué sanciones nos pueden imponer, qué organizaciones o instituciones conocen del régimen disciplinario del notario. Esa es la organización legal del notariado. Todo eso es lo que vamos a estudiar en el transcurso de este programa. Y el tercer elemento entonces es el instrumento público. Si vemos las partes contratantes, está compuesto por las personas que pueden ser individuales o jurídicas, el notario, que es un profesional del derecho, y el instrumento público. La legislación guatemalteca, les digo legislación guatemalteca porque está no solo en el Código de Notariado, sino en otras leyes, nos va a permitir a los notarios autorizar siete instrumentos públicos. Y dentro de esos 7 instrumentos públicos ya tenemos 2 ahí en la presentación. 1, la escritura pública. 2, el acta notarial. Son los, tal vez los, bueno, también las auténticas, pero lo vamos a ver más adelante. Son los 7 instrumentos que el notario está facultado para autorizar de conformidad con la ley. La escritura pública, pues la vamos a encontrar regulada en el artículo 8, en el artículo 9 del Código de Notariado, el acta notarial en el 60 y en el 61 del Código de Notariado. Pero tenemos otros instrumentos públicos que podemos autorizar como notarios. Vamos a tener también las auténticas que están reguladas en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado, auténticas de firma, auténticas de copias de documentos. Tenemos otro instrumento que se llama protocolaciones o protocolizaciones, cualquiera de los dos nombres. Tenemos otro instrumento que se llama toma de razón de legalización de firma. Ahí están los fundamentos jurídicos donde están regulados. Y tenemos el tercer instrumento público que va a integrar entonces los 7 que habíamos manifestado, que va a ser la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces veamos cuáles son los 7. Escritura pública, llamada también escritura matriz, acta notarial, auténtica de firma, auténtica de copia, protocolizaciones, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Este último está regulado no en el Código de Notariado, sino que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Y por eso esta es una norma de derecho notarial aplicado. Las anteriores son normas jurídicas de derecho notarial puro. ¿Por qué? Porque están reguladas en el Código de Notariado y regulan requisitos de forma. Eso es muy importante. Regulan requisitos de forma. Mientras que las normas jurídicas de derecho notarial aplicado son disposiciones jurídicas que se encuentran reguladas en otras leyes, no en el Código de Notariado. Si nos vemos, ese es un ejemplo, porque está regulado en el Código Civil. Y ahí se determina qué requisitos de forma debe de cumplir el notario al redactar ese instrumento público, ¿sí? Entonces, ahí hay 7 instrumentos públicos que son los únicos, no hay más, que la legislación nos permite. Por eso se llama instrumentos públicos, son las herramientas que tenemos para poder ejercer nuestra función notarial, es decir, nuestra profesión como notarios. Pero lo más importante es que son 7 instrumentos públicos en los cuales plasmamos, materializamos la fe pública
que el Estado nos ha conferido. Es el Estado. El Estado es el único titular de la fe pública. Es el Estado. Sin embargo, con aquella su característica del jus imperium que tiene el Estado, le transmite esa facultad al notario a través de la ley. Por eso el notario tiene fe pública. El Estado se la transmite al notario al cumplir los requisitos que exige la ley. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues una parte está en el artículo 2 del Código Notariado. Otra parte está en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Ven cómo hay que conjugar esos nuestros conocimientos jurídicos para poder explicar. Es que ese es el inconveniente que hemos encontrado cuando se dice explique. Explicar. Y cite su fundamento jurídico. No es solo un fundamento jurídico. Entonces vemos ahí que esos son los elementos que integran el contenido del derecho notarial. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Y yo le reitero mi agradecimiento a Alan. Tengo 35 años de impartir el curso en San Carlos, Marroquín, Mariano Galvez, pero nunca habíamos tenido una experiencia. Yo como siento que se la reserva. Yo le agradezco que no fue egoísta con eso. Nos compartió esa experiencia. No sé si hay alguna pregunta, si no vamos a pasar a los principios. Ahorita voy a ver si alguien pide la palabra. Ahí estamos. Sí, escucho. Sí, licenciado, yo veo que es bien grave ser notario porque uno testifica lo que dice, bueno, uno tiene que dar seguridad y fe de lo que dice la parte contratante, ¿verdad? Y cómo uno evita las falsedades y qué responsabilidad tiene el notario respecto a eso. Por supuesto, sí, mire, el notario tiene distintas clases de responsabilidades. Como usted dice, justamente, les voy a decir una frase muy común dentro del ámbito notarial. El notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. Vean qué delicado. Y la otra frase dice, el notario se mata con su propia mano al firmar. Porque eso es lo que da la fe pública. Cuando el notario firma, cuando el notario consigna las palabras ante mí, o consigna las palabras por mí y ante mí, y firma, ahí estamos materializando la fe pública que el Estado nos da. Y si hacemos mal uso de esa fe pública, por supuesto que vamos a incurrir en responsabilidades. El notario tiene una serie de responsabilidades. El viernes citamos algunas. Tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad disciplinaria, tiene responsabilidad fiscal, ¿no? Y una no excluye a la otra, al contrario, una puede ser que involucre a la otra, ¿no? Es muy delicado, la función de notario es muy delicada. Por eso nosotros tratamos de hacer conciencia, porque lo que queremos son buenos notarios, ¿no? Por eso hacemos pues a todo nuestro aporte posible para egresar buenos notarios, especialmente de una universidad que está siendo pagada por el pueblo de Guatemala, porque realmente lo que se paga en la universidad no se compara con lo que se paga en otras universidades, pero es con los impuestos, con lo que el Estado traslada constitucionalmente a la universidad. Todavía le ha hecho regateos, porque no le ha trasladado todo lo que debe hacerse conformidad con la ley. Bien, entonces, ahora veamos los principios. Los principios que son parte de la doctrina, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, si bien es cierto, son parte de la doctrina. Alguien me dice, mire, licenciado, me dice, es que ese curso es muy doctrinario. Pues yo no lo veo doctrinario, le digo. Porque para cada principio hay un fundamento jurídico. Porque si no hay fundamento jurídico, no lo acepta Guatemala. Cada principio tiene varios fundamentos jurídicos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los principios son... El derecho en sí tiene sus principios propios del derecho.
Pero esos principios propios del derecho, como principio de rogación, consentimiento, inmediación hay en el derecho procesal civil, en el derecho procesal penal, en el derecho procesal laboral, hay inmediación, ¿no? Pero en el derecho notarial lo vamos a enfocar desde el punto de vista del notario, el principio de rogación, ¿no? El principio de rogación está regulado en la Constitución Política de la República, ¿no? Ahí en el artículo 28 de la Constitución Política de la República se le llama principio, se le llama derecho de petición, ¿no? Así se le llama, derecho de petición. Sin embargo, como el derecho notarial, como lo vamos a ver más adelante, tiene algunas características muy especiales, diferentes a las otras áreas del derecho, pues aquí se le llama principio de rogación. Ese principio de rogación está integrado por dos elementos, ¿no? La rogación propiamente dicha, cuando llega la persona y le dice, licenciada Yolanda Sicán, fíjese que quiero comprar un inmueble, ¿no? Y el banco universitario me va a dar un préstamo, ¿no? Entonces necesito que usted me asesore y me ayude con las escrituras. Ahí está el principio de rogación. Llegan las personas. O cuando llegan las personas con la notaria Génesis Rodríguez y dicen, licenciada, fíjese que nos queremos casar. Ahí está el principio de rogación, cuando las personas solicitan la actuación del notario. Por supuesto que las personas no le van a decir con qué pasa el principio de rogación o con el derecho de petición. Las personas le manifiestan el deseo de realizar un acto o un contrato. Es que por eso hay que tener bien clara la diferencia entre un acto y un contrato. Y por eso yo les pedí que hicieran una nómina, pues les aconsejé, porque esto no es obligación. El que quiera lo hace, el que quiera no lo hace. Es una nómina, yo les pedí 5. Estoy seguro que quienes lo hicieron se emocionaron y encontraron más de 5 actos con su fundamento jurídico, más de 5 contratos con su fundamento jurídico, porque no en todos los contratos participa el notario. El contrato de comodato, por ejemplo, sí, no participa el notario. Pero en el contrato de compraventa de un bien inmueble, ahí sí participa el notario, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué participa el notario en un contrato de compraventa de bien inmueble? Ahí viene el fundamento jurídico, viene la explicación. Y eso es lo que necesitamos en este curso. La explicación, demostrar que conocemos los preceptos jurídicos aplicables a lo que se nos está preguntando. El principio de rogación, entonces, sus dos modalidades, cuando la persona llega y le manifiesta del acto o contrato que quiere realizar. Eso es lo más fácil. La persona llega a la oficina o nos mandan un mensaje, un correo, nos hacen una llamada. Pues sí, eso a veces, licenciado, dice que necesito, nos vamos a casar y vamos a autorizar, queremos que autorice nuestro matrimonio. Bueno, pues reunámonos un día y les explico qué necesitamos para autorizar su matrimonio. Entonces, ya solo con la llamada ya hubo rogación, con un correo electrónico, con una videollamada. Ahora que está este curso de moda de las videollamadas, hasta consultas por videollamadas, ¿no? Cuando no se podía circular, ¿no? Y había muchas personas que necesitaban pues alguna consulta, no había más que por video, por este medio electrónico, o por un mensaje de texto. Vean, el principio de rogación es así. Esa es una fase del principio de rogación. Y la otra la otra modalidad, mejor dicho, es cuando, y esto está regulado en el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte, principio de rogación, o por disposición de la ley, que es la otra modalidad, el complemento de ese principio. Cuando la ley determina que el notario debe, oigan, y pongan mucha atención en esto, ¿sí? Cuando la ley determina o regula o exige que el notario autorice un instrumento público. Tenemos 7, por eso es que era muy importante tener esa nómina de los 7. Cuando la ley determina que el notario autorice un instrumento público. En el examen técnico profesional les cuento y les digo,
Mire, el notario actúa por disposición de la ley. Explíquemelo, por favor. Y me da su fundamento jurídico. A ver qué dice Javier Peinado. Muy buenas tardes, doctor. Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí, en este caso de por disposición de la ley, ahorita me entraba como la duda. ¿Sí? En el caso de que se necesite de, por ejemplo, de un notario notificador, como según lo regula el Código Procesal Civil. 33. No sé si ahí entraría por disposición de la ley en ese caso. No. No. El notario es auxiliar del juez con base al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero ¿qué es lo que sucede? Actuando como abogado. Está actuando el abogado, plantea la demanda o la contestación de demanda o plantea una solicitud al órgano jurisdiccional. No se le puede notificar en horas hábiles a la persona porque llega el notificador y le dicen, mire, ahí no vive nadie por el momento o porque están trabajando. Vienen hasta las 6 de la tarde y solo están los sábados o los domingos. Entonces el notificador no va a poder notificar porque ellos tienen un horario hasta las 15:30, pero a las 15:30 salen y creo que tienen que regresar como a las 13 horas, ya con las notificaciones que pudieron hacer. Entonces a esa hora no lo van a encontrar. Entonces viene el abogado y le dice al notario Javier Peinado, yo necesito un notario para que notifique, porque no se les ha podido notificar porque trabajan y solo en la noche están y los sábados. Ahí hay un requerimiento, ahí es el requerimiento de parte. Porque el abogado le está requiriendo que acepte el cargo de notario notificador y lo propone ante el órgano jurisdiccional a través de un escrito al señor juez, le dirige y le dice que con base al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, del 66 del mismo código, que atendiendo que no se ha podido notificar, propongo al notario Javier Peinado Monroy. Entonces ya me puse de acuerdo con usted para que sea notario. Se le van a pagar sus honorarios, por supuesto. Entonces ahí no es por disposición de la ley. Perfecto, le agradezco mucho por expandirme esa duda. Le agradezco bastante por... No, si aquí para eso estamos, porque de eso se trata el curso. Sí, es que comencé a leer directamente el artículo 71, entonces ahí fue donde me entró la duda, pero ahorita ya quedó bastante claro. Muy bien. Le agradezco. No, ahí estamos, para eso estamos. Aunque ese tema del notario notificador es para notariado 2 también cuando veamos el acta notarial de notificación, que ahí vamos a ver ese tema. Pero está bien. No sé si hay algún estudiante que esté de oyente, porque en la otra sección por mí no hay ningún inconveniente. Lo único que necesito saber es si hay algún estudiante de oyente, porque en la otra sección me aparecieron 2 estudiantes de oyente y claro, les di la bienvenida y les dije que las aulas de la universidad están abiertas y que por mí no hay ningún inconveniente que participen como oyentes, pero sí necesito saberlo, porque cuando yo hago la comparación de la nómina que tengo aquí, la imprimo a la nómina que me aparece acá y la nómina que me da control académico. Entonces yo hago el enlace. Cuando no me aparecen en la nómina oficial de control académico, no mando variante. Entonces, sí necesito saber si hay estudiantes como oyentes. Bien. Entonces vemos el principio de rogación. ¿Alguien tiene una idea de cómo actúa el notario por disposición de la ley? Yo les voy a citar un artículo, pero necesito saber si alguien tiene alguna idea de eso. Ya les dije que el elemento fundamental es que la ley determine que el notario autorice un instrumento público. Por eso les di las 7. De esos 7 hay uno por lo común, que es el que requiere la ley. Hay varios artículos. A ver qué dice María Isabel, le escucho. Buenas tardes, ¿pueden las protocolizaciones? Muy bien, las actas de protocolización, muy bien. Esa es en la mayoría. Yo diría que en el 99% la ley exige que el notario autorice una protocolización, ¿sí? Porque ese instrumento
cuando la ley lo requiere, no necesita firma de las personas, solo la firma del notario, nada más. ¿Alguna otra participación? Vamos a leer. Licenciado, una identificación de nombres en el RENAP. El notario hace, por ejemplo, yo tuve un problema así y me dice, bueno, ¿cómo te identificas? Había un error en uno de mis nombres con la letra. Y yo le expliqué, entonces él me dice, vamos a hacerlo más amplio, y por cierto que fue muy inteligente porque después me sirvió para otras cosas. Y identifiqué mis nombres ante el RENAP con esto del cambio del DPI, de la cédula al DPI, ya automáticamente tenía resuelto un problema que me puso el RENAP. Pero es una forma adecuada de, por ejemplo, de la identificación de nombres, donde el notario en su protocolo lo debe autorizar. Y creo que da Pero esa no es una protocolización. Aparte de eso, de conformidad con el artículo 5 del Código Civil, la identificación de nombre o identificación de persona, yo tengo que llegar con usted y decirle, mire, yo he usado otro nombre distinto, he omitido uno de mis apellidos, o he utilizado mi nombre incompleto. Entonces, esos son los 3 casos que con base al artículo 5 y 40 del Código Procesal Civil y Mercantil permiten la identificación de persona. Pero eso es a requerimiento de parte, porque la persona llega con el notario. Claro que el notario le podrá decir, bueno, la solución es una identificación de persona, una identificación de nombre, pero usted ya le requirió al momento que le planteó su problema que tiene con el nombre, ¿no? Entonces eso no es por disposición de la ley. El artículo 92, donde dice qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio. Ya estamos cerca, Rosita Ivonne, ya estamos cerca. El artículo 92, y mira, muy importante lo que usted está citando, subrayen ahí, si tienen su código, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Ahí vamos a encontrar una teoría que vamos a estudiar más adelante. Funcionarios. Y dentro de, esas categorías que están ahí de funcionarios está el notario. Entonces el notario se equipara a un funcionario público, porque está incluido ahí en el artículo 92 del Código Civil. Pero eso no es todavía por disposición de la ley, cuando el notario actúa por disposición de la ley. Por cuestión de tiempo les vamos a avanzar, ya estamos en tiempo, wow. Bueno, ese cambio de plan me afectó. A ver qué dice Isabel Santos. Perdón, y también podrían ser las tomas de razón de legalización de firma. Porque, o sea, son por mí y ante mí, ¿no? Sí, claro, muy bien, correcto. Las tomas de razón de legalización de firma. Esa es una obligación posterior que tiene el notario. Cuando el notario autentica o legaliza una o varias firmas, tiene 8 días para tomar una razón en el protocolo, de conformidad con el artículo 59. Esa es por disposición de la ley. Muy bien, la felicito. Ese es un ejemplo cuando el notario actúa por disposición de la ley, porque en el artículo 59 del Código de Notariado se determina que de cada auténtica el notario deberá, esa palabra deberá, es imperativa, tomar razón en el protocolo a su cargo dentro de los 8 días. Y esa no es una protocolación, es una toma de razón y que está dentro de los 7 instrumentos que citamos. Muy bien, Isabel Santos. Muy bien, muy buen aporte. Ya ven cómo es importante que participen ustedes. Porque no soy solo yo, el curso es de los dos. Recordémonos que el proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje es de doble vía. Enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, porque yo también aprendo de ustedes. Eso así es. Pero veamos, a ver quién me hace favor de leer el artículo 101. Por eso le decía a Rosita Ivonne que estaba cerca.
que ya me citó el 92, creo que me citó. El 101, ¿quién me hace favor? Génesis. Actas de matrimonio. El artículo 101. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada. Ahí, Los ministros. ahí, nada más. Eso. Los notarios autorizarán el matrimonio en acta notarial, que deberá ser protocolizada. Ahí está la frase. Deberá ser protocolizada. Y para protocolizar esa acta notarial, debemos autorizar un instrumento que se llama protocolación o protocolización, cualquiera de los dos. Y está en la nómina de los 7 que mencionamos. Está en la nómina de los 7. ¿No? Vamos a, para que quede claro. ¿No? Ahí está. Protocolizaciones, artículo 63 y artículo 65. El artículo 63 le llama acta de protocolación, pero también se llama acta de protocolización. ¿No? Entonces ahí el notario va a actuar por disposición de la ley, porque a ese artículo 101 le establece que debe de protocolizar el acta notarial. Hay otro artículo en la ley del organismo judicial. Sí. Hay otro artículo en la ley del organismo judicial, en el artículo, ¿tiene su ley del organismo judicial? Porque yo por cuestión de tiempo, que ya estamos en tiempo, lo voy a leer. Pero hay otro artículo, está en el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Lo que yo quiero motivarlos es que vayan apuntando sus leyes ustedes, que vayan haciendo sus anotaciones. Por ejemplo, aquí podemos poner como ejemplo, por disposición de la ley. Dice, además de los requisitos, esto ya lo había mencionado Alan por ahí, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel bond, dando fe al notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. ¿Por qué les digo de esto? Porque en el artículo 40 de esta ley del organismo judicial nos permite ejercer el notariado en el exterior, es 42. En el artículo 42, la ley nos permite ejercer el notariado en el exterior. El año pasado, pues, yo en esa oportunidad, aprovechando que esto es virtual, en una oportunidad di la clase desde Atlanta, porque me requirieron para un documento, y la última clase del semestre la di desde la ciudad de Panamá, porque también me requirieron para un documento, y entonces en el extranjero los documentos los redactamos en papel bond, una escritura, un contrato en papel bond, porque el protocolo no lo podemos sacar del territorio nacional. Entonces redactamos el documento y cuando venimos a Guatemala debemos de protocolizarlo, tal como lo leímos ahí en el artículo 38 de la ley de organismo judicial. En el artículo 42 nos permite, dice, los funcionarios diplomáticos y los consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para autorizar, para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Esos son los cónsules y agentes diplomáticos. Ahora venimos nosotros, los notarios. Hay que regular. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple. Entonces, cuando vamos al extranjero, autorizamos un instrumento público en el extranjero, venimos a Guatemala, el artículo 38 de la ley de organismo judicial nos obliga a protocolizar ese instrumento, ¿no? Entonces, ahí está otra actuación por disposición de la ley. Lo que quiero es que quede claro esto, ¿sí? Que quede claro. Porque
ustedes tienen que estudiar y tienen que buscar, porque yo puede ser que les pregunte, además de los ejemplos citados en clase, es decir, no estos, explique cómo el notario actúa por disposición de la ley. Entonces ustedes ya que han estudiado van a haber encontrado otros artículos, otros actos o contratos donde el notario actúa por disposición de la ley. Claro que me imagino pues hay que preguntar, hay que buscar, porque el estudiante, estudiar es eso, ¿no? Buscar, preguntar, consultar, y si no encuentra, pues en última instancia aquí con nosotros, pero lo preferible es que ustedes lo hagan. Bien, yo creo que estamos en tiempo. Allá nos quedamos en el principio. Si me dan unos 5 minutos más, porque yo sé que hay quienes tienen el tiempo de... ¿Qué manda Ivonne? Que no hay problema, que se tarde otros minutos en explicar. Sí, en la otra sección me quedé en el principio de consentimiento. Entonces el principio de consentimiento, es muy importante el principio de consentimiento, porque el consentimiento es cuando damos el sí, ¿verdad? Acá nosotros no nos piden el sí, nosotros lo pedimos, pero cuando nos dan el sí, es el principio de consentimiento, pero en los contratos también se da el sí. Es decir, el consentimiento es aceptar las condiciones, las estipulaciones que van a regular un negocio jurídico. El plazo, los intereses, la forma de entrega, alguna condición que se nos ponga para realizar el negocio jurídico. Es decir, esas son los elementos, las estipulaciones, las condiciones, y nosotros vamos a decir sí, nosotros vamos a decir sí, el consentimiento. Y el consentimiento se puede exteriorizar, ¿no?, de distintas maneras, pues diciendo sí, verbalmente, sí, o no, no, no. No estoy de acuerdo, no me parece, no quiero. Entonces ahí vamos a expresar el consentimiento de forma verbal. También lo podemos manifestar por gestos. ¿No? Entonces son por gestos donde manifestamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y el tácito no es por palabras o no es verbal, tampoco es por gestos, es por acciones. Cuando la persona empieza a accionar, a desarrollar las facultades que le han conferido, pues está aceptando el negocio jurídico. Un ejemplo clásico es el mandato. Si viene una persona y le va a otorgar un mandato a X, pero X no está aquí, está en un departamento, está en el extranjero, o está enfermo, no puede venir, no le dieron permiso en el trabajo, se quedó en el tráfico, no puede venir, pero le va a dar las facultades. Y le da las facultades y firma solo él. El consentimiento de él se materializó con la firma. El consentimiento del otro, como no estaba, no pudo firmar. Y no aparece ni siquiera en la escritura, solo el nombre, a quien le dan las facultades. Cuando esa persona empieza a ejercer las facultades del mandato, que puede ser judicial, puede ser general, puede ser especial, claro, con representación, sin representación, con cláusula especial, todas las modalidades del contrato, cuando se empieza a ejercer, entonces hay un consentimiento tácito, ¿no?, que es por acciones, ¿no? Y el consentimiento expreso, que la ley requiere que se materialice el consentimiento en el instrumento público. Cuando se acepta un negocio jurídico, la ley requiere en determinadas circunstancias que se acepte expresamente. Por su parte, el comprador manifiesta que en forma expresa acepta la venta que se le hace. Ahí está en forma expresa. Bueno, pero ahí tenemos las formas cómo exteriorizarlo, ¿no? Esa forma expresa quiere decir por escrito. Pero ahora, ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo va a decir el notario? Sí, miren, él aceptó, aquí está su firma. Porque si no está la firma, el notario no puede decir, él aceptó, él lo leyó, yo se lo leí, él aceptó, aquí está la firma. Entonces el consentimiento se materializa. Ya vimos la forma cómo se exterioriza, es decir, cómo se le hace saber a las demás personas que está uno de acuerdo, pero cómo se materializa
es a través de la firma. Con la firma que la persona consigne en el instrumento público, que puede ser auténtica, de firma, puede ser acta notarial, puede ser escritura pública. Entonces, con esa firma se materializa el consentimiento. Y aquellas personas que no pueden o que no saben firmar, ¿cómo materializan el consentimiento? Con la huella, Lick. Huella digital. Con la huella, Lick. La huella, esa dice aquella canción, pero que no, que huella. Yo me acuerdo una vez que fui a estar en una conferencia que Saltenango con este tema. Y quien estaba ahí al control de los micrófonos, cuando yo le digo, pero como dice aquella canción, pero que no, que, güey, no pusieron la canción. Pero es que por eso les digo yo, es que en derecho notarial no hay güeyes. En derecho notarial sí, Juan Sebastián. Licenciado, con una consulta, ¿qué sucede con una persona que carece de extremidades? Bueno, pues ahí viene la fe pública y ahí viene el 51 del Código Notariado. Cuando entremos al principio, bueno, sí, creo que sí, por el tiempo, pero sí le voy a decir, sí se puede dar fe de que la persona aceptó, ya sea que se colocó el bolígrafo en la boca y firmó, porque yo conozco un caso en particular, un compañero en la infancia, pues, explotando juegos pirotécnicos, se cercenó las dos manos. Y con la intervención que le hicieron los médicos, únicamente le quedaron estas partes. Y lo que hace él es que se coloca el bolígrafo y firma de esa manera. O se coloca el bolígrafo en la boca y firma. Es decir, ha desarrollado esa destreza. Pero en ese caso hay que aplicar el 51, el Código Notariado. El notario puede asistirse de testigos. Muy bien, así es. Los testigos. Pero los testigos únicamente van los testigos no dan fe. El único que da fe pública es el notario. Por eso les digo, puede asistirse de testigos. Pero para evitar problemas futuros, creo que es aconsejable aplicar ese artículo 51, asociarnos de testigos, se llaman testigos instrumentales, y entonces el notario da fe que firmó. No va a explicar cómo firmó, porque eso sería ir en contra de la dignidad de la persona. Entonces no va a explicar, solo va a decir que firmó. Y de repente alguien va a decir, mire, pero si él no puede firmar por tal circunstancia. Entonces ahí están los testigos también. Y la fe pública del notario. Entonces, este es el consentimiento se materializa, uno, con la firma. Y si la persona no puede o no sabe firmar, con la impresión digital o la impresión dactilar, ¿sí? La impresión digital, así se llama en derecho notarial, no se llama huella, se llama impresión digital o impresión dactilar. Y para terminar, porque ya estamos en tiempo, ya no quiero quitarles más tiempo, y ahí me quedé en la otra sección, está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Ahí está regulado este caso específico. ¿Sí? Sí, algunos minutos todavía, un par de minutos para preguntas, dudas, comentarios, si existiera alguna pregunta, si no las apuntan, y el día viernes que nos reunamos otra vez, también pueden formular sus preguntas, pero mejor si las hacen de una vez. Artículo 29, dijo ahorita, ¿verdad? Artículo 29, numeral 12. Gracias. Ahí vamos que la materialización del consentimiento es a través de la firma. Y hay una definición que a mí me parece, y la he utilizado casi todos los años que doy el curso o cuando tengo alguna conferencia de este tipo. Ahorita se me escapa el nombre del tratadista, pero es un tratadista italiano que dice, Tavares de Carvalho creo que es, dice, la firma es la representación gráfica del consentimiento. No, la firma digital no aplica todavía en Guatemala al aspecto notarial. Todavía no aplica la firma digital. Entonces, este tratadista define la firma como la representación gráfica del consentimiento. Es una definición bien pequeña, pero muy expresiva. Y la firma, pues, una vez firmado el documento, el instrumento público para nosotros, una vez firmado,
es difícil que haya marcha atrás. Ya una vez firmado por todos, ya es difícil que habría que haber una rescisión, porque una vez que se ha materializado el consentimiento, el negocio jurídico nace a la vida jurídica. Dice, ya firmó y ya se... ¿Cómo es la cosa aquí? No hay vuelta atrás, dice, pero es que no sé qué es lo que me estaban diciendo ahí, si ya firmó, vamos a ver aquí. Ya firmó, ya, sí, ya firmó el acta de matrimonio, ya se casó. Y se aplica el 108 y 109, derechos y obligaciones del matrimonio. Una vez firmado, ya solo el juez lo puede... bien, hay vuelta atrás, pero tiene que ser el antiguo juez. Y ahí ya no conoce el notario, ahí ya es el abogado el que plantea la solicitud de divorcio voluntario, divorcio ordinario, pues es el abogado, el notario no. Bien, si hay dudas, no hay dudas, comentarios, entonces para el día viernes hay que estudiar, por favor, hay que tomar nota y repasar. Ya se amarró. Bueno, pues no ese es el término, pero jurídicamente ya adquirió los derechos, pero también adquirió las obligaciones, ¿verdad? De derechos no va a decir nada, ¿verdad? De obligaciones, alimentos, sucesiones, pensiones. Sí, la esposa también. Los derechos y obligaciones, acuérdense que son de dos vías. El derecho de dos vías. Uno ejerce sus derechos y el otro contrae obligaciones y simultáneamente, ¿verdad? Bueno, que tengan buena tarde. Los veo el día viernes.